¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal, Carlita? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Claudia, Melanie, Yailton y Zoe? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Vamos a ver en este tema número 2 de Historia del Perú. En el tema número 1, recuerden que hemos visto lo que es la lucha de la corona española con los encomenderos, ¿no? Recuerden que la encomienda era el premio, vamos a decir, otorgado a los militares que participaron en la conquista del virreinato, bueno, en aquel entonces todavía no se llamaba virreinato, se llamaba justamente el Imperio Inca, ¿no? Del Incanato, ¿no? Se les daba como premio la encomienda, ¿no? ¿Por qué el nombre de encomienda? Porque se les encomendaba varias tareas, ¿no? Y el que recibe esto ya no sería el nombre conquistador, sino encomendero. Esta encomienda consistía en que se les encomendaba un pedazo de tierra, el cual debía ser trabajado por indígenas, se le daba un puñado de indígenas, para que, uno, sean evangelizados, ¿sí? Eso debía guardar el encomendero, que sean evangelizados, y que ellos trabajaran la tierra para cultivarla, y una parte, como impuesto a la corona española, vaya hacia España, ¿no? No solamente la tierra, sino también que trabajaran en las minas para que manden tanto los minerales, ¿no? Oro, plata principalmente, y alimentos del Nuevo Mundo, ¿no? Por eso hacia España. Principalmente esto servía para pagar la cuantiosa deuda que tenía el rey español en aquel entonces, ¿no? Casi todo el oro que salió del Perú, la gran mayoría fue para pagar las deudas de la corona española. Muy bien, pero el encomendero lo vio fácil y hizo lo que quería. Ya no mandaba los impuestos a España, y al España, al ver que no llegaban impuestos, que no llegaban nada de alimentos del Nuevo Mundo, de la nueva conquista, manda, y al enterarse de que los encomenderos hacían lo que querían, ¿sí? ¿Recuerden? Nombra a Blasco Núñez de Vela como virrey de España para justamente a la llegada al Perú aplique las nuevas leyes, ¿no? Blasco Núñez de Vela es el primer virrey del Perú, con el cual se forma el virreinato del Perú, recién ahí se empieza a llamar virreinato, y lucha contra los encomenderos, ¿no? Tenemos las grandes encomiendas y la lucha con los pequeños encomenderos. Recuerden que en la primera batalla de los grandes encomenderos muere Blasco Núñez de Vela, ¿no? España manda un segundo virrey y así sucesivamente para que se pueda apaciguar estas guerras contra los encomenderos. El segundo virrey, ya de la Gasca, que se apellidaba, logra apaciguar todos estos conflictos, y los encomenderos obviamente quedan descontentos. Luego, el siguiente virrey hace que todos estos encomenderos ya queden, vamos a decirlo así, en paz, y hay una cierta prosperidad en el virreinato, pero había un desorden con este tratado, ¿no? Con este tratado, con este tratamiento del virreinato. El virrey Francisco, el, eh, la corona española sigue mandando virreyes según cómo avanza, pero el desorden del virreinato se ponía de manifiesto. Es por esa razón que el rey Felipe II, ya después de Enrique V, que muere, es nombrado como nuevo rey de España, y Felipe II manda su representación a un siguiente virrey, que en este caso es Francisco de Toledo. Es el quinto virrey del virreinato del Perú. Asume en 1569, pero ¿por qué es importante ese quinto virrey? ¿Qué hizo este quinto virrey de todos los cuarenta y tantos que va a tener el Perú de importante? Bueno, Francisco de Toledo se le conoce como el virrey organizador, ¿no? Es el gran organizador, ya que él dio muchas reformas en el cual ordenó el virreinato del Perú. Ojo, que en aquel entonces, ojo, el virreinato del Perú abarcaba desde Panamá, pasando por Venezuela, Colombia, Ecuador, todo Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿ok? Todavía no eran esos llamados países, ¿no? Todo era el virreinato del Perú, ¿sí? ¿Ok? Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela
posteriormente se van a llamar así países, pero eso es mucho más adelante cuando en la época de la independencia, recién estamos en el virreinato, y todos esos países, incluyendo Panamá, todos esos países es lo que abarcaba el gran virreinato del Perú, ¿no? O sea, todo el Tahuantinsuyo, más algunas tierras más que se habían conquistado, ¿no? Por parte de los españoles. Entonces, este virrey es importante porque logró sentar las bases de la nueva organización de este virreinato. Ya habían pasado 4 virreyes y él es el quinto y da muchas buenas reformas para este virreinato a favor de la corona española, obviamente, y ordena también ciertos aspectos del tratamiento hacia los indígenas, ¿correcto? Y en algunos casos, al inicio de su mandato contra leyes había leyes a favor y en contra de los indígenas también, pero también vamos a ir viendo algunas leyes que eran más que todo abusivas en el sentido del pago de impuestos, ¿no? Pero no era para tanto para los indígenas, sino para los mismos españoles residentes aquí en Perú, ¿no? Los que eran los antiguos encomenderos, ¿no? Había encomenderos todavía, pero ahora eh, Francisco de Toledo hacía que los encomenderos cumplieran lo que era la encomienda como objetivo inicial, que era, ¿no? Que era evangelizar a los indígenas, cuidarlos, que ellos labraran la tierra, la trabajaran y pagaran el impuesto hacia la corona española. Él salvaguardó ello, ¿no? Por eso es importante mencionarlo para lo que es en beneficio de la corona española principalmente. Francisco de Toledo llega al Perú en 1569, ¿sí? Y justamente asume este virreinato y cuando arriba al Perú, ¿no? El virrey Toledo, empieza no solamente a hacer algunos cambios, sino lo primero que hace es quiere conocer el virreinato del Perú, quiere conocer todo el virreinato y comienza el viaje por distintas tierras, no solamente cercanas a la capital, a Lima, sino también a otras provincias, ¿no? Se va hasta inclusive hasta lo que actualmente es Panamá, se va hasta el sur, lo que actualmente es Chile y Argentina, obviamente que comienza por la zona del país Perú, que actualmente es, pero como le digo, todo era el virreinato del Perú, ¿no? Y comienza ese conocimiento, vamos a decir, de campo, durante cerca de 5 años hace este viaje. Y por eso a este acontecimiento se llama las visitas toledanas. Las visitas toledanas justamente es el viaje que quiere ver el virrey Toledo durante, durante este tiempo en las distintas regiones de lo que es el virreinato del Perú, ¿no? Distintas ciudades, ¿no? Por ello reunió un grupo de asesores, no solamente de políticos, jurídicos, geógrafos y también religiosos para emprender en 1570, un año después de su llegada al Perú, para hacer las famosas visitas toleranas, ¿no? El objetivo era reunir información para saber cuáles eran las costumbres, cuáles eran, cómo era la situación de esas ciudades con respecto al tratamiento de los indígenas, cómo vivían los españoles en aquel entonces asentados ahí, los encomenderos, y gracias a esto hizo nuevas ordenanzas, ¿no? Redactaba ordenanzas tras ordenanza en cada viaje para poder reorganizar administrativamente el virreinato. Una de sus primeras, una de las primeras actos que realiza después de su viaje, en sus viajes y estas reformas, son justamente que puso fin a lo que es el régimen autoritario incaico y dio la justificación de que por qué han sido conquistados, ¿no? Él, al conocer la religión inca, al conocer cómo había sido el periodo incaico, entonces él da una justificación de que por qué son conquistados por los españoles, ¿no? Indicando de que los pueblos, varios de los pueblos que eran parte del incanato, habían sido sometidos por los incas y por lo tanto nosotros hemos venido los españoles a liberarlos de este sometimiento incaico. Y por esa razón tenían que obedecer a los nuevos conquistadores, ¿no? Esa era su justificación. Así comenzó Toledo, el virrey Toledo, a someter un poco a los indígenas, ¿no? El régimen, bajo el régimen autoritario incaico que tenían, ahora régimen virreinal. Luego indica de que no hay que tomar medidas para aumentar los ingresos económicos de la corona española acá en el virreinato del Perú,
mediante lo que es la mita minera o la mita colonial, ¿no? Esta mita era que durante un año el indígena trabajaba en las minas de Potosí. Aquí fue una mejora en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque antes los encomenderos mandaban los indígenas a esta mina de Potosí, que es una mina de plata en lo que es actualmente Bolivia, Potosí, Bolivia, en el Alto Perú, lo que se llamaba en aquel entonces, el Alto Perú era de esa región, todavía no se llamaba Bolivia, ¿ok? En el Alto Perú mandaban a la ciudad de Potosí a los indígenas por un tiempo indefinido, hasta que murieran, ¿no? Toledo lo que hace es establecer un tiempo, ¿no? Solamente van a venir a esta mina colonial, a esta mina, a pagar un impuesto que le llamó la mita minera, y solamente iba a ser por un año. Los indígenas tenían que pagar, si quisieran salir de ahí, un pago de cierto dinero para poder salir de esa mina, no sea antes del año. Y también si quisieran no ir a la mina colonial, tenían que pagar también un impuesto en caso que no quisieran ir, ¿no? Y con eso se pagaba el ir a esa mina, ¿no? Los que no querían ir pagaban un impuesto alto, una sola vez nomás pagaban, para no ir a hacer eso. Porque Toledo instauró de que sí o sí todos los indígenas deberían ir un año a trabajar a la mina de Potosí. Esta mita minera justamente contrajo ciertos beneficios, vamos a decirlo así, para la corona española, ya que Toledo instauró este nuevo impuesto, la mita minera, el método de purificación, que era justamente purificar el metal, en este caso la plata, se purificaba con azogue, lo que conocemos, bueno, ahí se llamaba azogue, el mercurio. Este mercurio provenía de las minas de Huancavelica, ¿no? Se trasladaba este mercurio para justamente purificar la plata, ¿no? Es decir, extraer plata más pura, ¿no? El mercurio tiene la capacidad de no solamente atraer la plata, sino atraer también el oro, ¿no? Y en este caso, esta mina de plata atraía la plata y los minerales que no servían eran expulsados, ¿no? Con este mercurio, ¿no? El mercurio tiene esa propiedad de solo atrapar la plata o el oro, en este caso plata, y los demás metales no, ¿no? Este mercurio se llamaba el azogue, recuerden eso, azogue se llamaba en ese tiempo, era lo que nosotros conocemos actualmente como mercurio. Obviamente que el uso del mercurio era cancerígeno, ¿no? Los indígenas morían, ¿no? No se sabía mucho, no había avances científicos en aquella época, pero el mercurio era dañino, ¿no? Solamente lo manejaban los indígenas. Lo que sí sabían los españoles es que si mucho lo manipulabas, morías. Entonces, por eso los indígenas se les dejaba que manipularan eso, ¿no? Venían de las minas de Huancavelica, la mina de Azogue de Huancavelica, es una mina de mercurio. Actualmente siguen habiendo minas de mercurio en Huancavelica, chicos, ¿no? Y este mercurio era trasladado hacia Potosí, hacia el Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, para justamente la purificación de la plata. Toledo instauró esto. Y también a causa de que ya se purificaba mejor la plata, se alzó la producción de plata gracias a la mita eh, minera instaurada por Toledo. Entonces se creó la Casa de Moneda de Potosí, que actualmente es una de las sedes del Banco Central de Reserva de Bolivia. Ojo, la Casa de la Moneda de Potosí fue una de las primeras casas de monedas acá en Sudamérica y empezó a lo que es la acuñación de monedas de plata para manejar una moneda en esta zona y también la idea era manejar varias monedas en lo que es de plata, en lo que es todo el territorio del virreinato del Perú, ¿no? Y con eso también se aseguraba el pago de los impuestos de los mineros, ¿no? Porque se le pagaba con estas monedas y ellos tenían que pagar el impuesto correspondiente, ¿no? ¿Ok? Otra de las acciones que hizo Toledo fue matar al último inca. ¿Recuerdan los incas, los últimos incas, la resistencia de Manco Inca? Manco Inca se va a Vilcabamba y de ahí comienza su resistencia. Tuvo tres hijos, de los cuales fueron de ahí por sucesión los siguientes incas, ¿no? Muerto Manco Inca, le siguen sus tres hijos, ¿no? Titu Cusi Yupanqui, Zairi Tupac y Tupac Amaru I. Y Tupac Amaru I es el último inca, ¿no? El virrey Toledo manda a perseguir a Tupac Amaru I, lo captura y lo ejecuta, dando fin a
el imperio inca propiamente dicho, ya que él era el último inca, ¿no? Tanto del imperio inca como de lo que son de la resistencia de Vilcabamba, el tercer hijo de Manco Inca. Bueno, el tercer hijo nombrado inca después de Manco Inca, ¿no? ¿Ok? El virrey Toledo justamente, después de todos estos hechos, regresa a Lima, a la ciudad de los Reyes, llamado aquel entonces, en 1575, visitó durante varias ciudades durante aproximadamente cerca de 5 años. Recuerden que el viaje inició en 1570, ¿no? Y termina en 1575. En todo ese trayecto, él hizo dictámenes, promulgó leyes como para la mita minera, vio el tema del método de purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo a través de estos viajes también empezó en la organización, una mejor organización o un mejor manejo administrativo del virreinato y la, la forma que lo hizo Toledo fue utilizando dos métodos muy interesantes que actualmente persisten, ¿no? Él inicia, uno de los métodos fue el censo, censar, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que sucede en los censos actuales, ¿no? Viene un censador a tu casa, te hace preguntas, ¿no? Más que todo es para saber el número de pobladores que tenemos en el Perú. ¿Qué más, no? Para saber cuántos habitantes hay, de qué rangos y qué rangos, ¿no? Todo un tema estadístico que se maneja hoy en día. Pero para aquel entonces, Toledo lo hace no solamente para saber cuántos indígenas hay, porque el censo era más que todo para saber la cantidad de indígenas que hay y cómo estaba repartido estos indígenas. Era para, justamente, el otro objetivo era que, sabiendo cuántos indígenas hay, entonces sabría cuántos impuestos cobrar, ¿no? A cuántos cobrarle el impuesto. Entonces, pues más que todo, para eso era el objetivo del censo, para saber a cuántas indígenas cobrarles. También y también cobrarles cuentas, como se dice, a los españoles sentados acá en el virreinato, ¿no? A los encomenderos, para saber cuánto impuesto recaudar, ¿no? Como ya sabían cuántos indígenas hay y cuántos estaban al mano de qué encomendero, entonces tenían un control más preciso, más exacto de cuánto cobrar justamente el impuesto a la corona española. El segundo método para que este censo se pueda dar de mejor manera son las reducciones. ¿Qué cosas son las reducciones? Como su propio nombre dice, reducción viene de reducir, ¿no? Poner en un lugar pequeño una mini ciudad tipo España, con una plaza central, con una iglesia para la evangelización, es decir, para que se cumpla la encomienda, y alrededor las principales instituciones del pueblo, como la alcaldía, ¿no? La municipalidad, que actualmente se llama, las leyes, como un pequeño poder judicial, y así, ¿no? Unas instituciones, y alrededor están las casas de los indígenas para que puedan trabajar la tierra que estaba alrededor de esa reducción. Entonces ya se quiebra lo que se conocía en aquel entonces como el AGYU, ¿no? El AGYU era el trabajo entre cooperación entre los distintos indígenas, entre varias familias entre ellos, ¿no? Pero al ser reducidos, cada pueblo era como un pequeño mini pueblo, esta reducción. Entonces eran aislados, ya no tenían contacto entre sí. Y era más fácil para los españoles poder llevar el control, ¿no? Porque cada reducción se salían los datos de cuántos eran, quién lo comandaba, cuánto era la producción agrícola, cuántas tierras tenía cada uno. Era ya más meticuloso el censo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el censo y las reducciones a la par fueron para un beneficio de la corona española, ¿no? Ahí van ustedes en la foto cómo son las reducciones. Si se dan cuenta, actualmente casi todos los grandes pueblos, ¿no? Tienen esta composición, ¿no? La iglesia está en el centro de la plaza principal, ¿no? Hay una plaza y en esa plaza está la iglesia, las principales casas de autoridades y alrededor están las casas de los indígenas en la cual trabajan la tierra, ¿no? Y alrededor están las tierras. Por eso se llama la reducción, es un pueblo reducido, ¿no? Un pueblo chiquito. De ahí el nombre de las reducciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, Toledo también instauró estos dos sistemas, ¿no? Mandó a hacer el censo junto con también la ejecución de las reducciones, una nueva forma de administrar el virreinato. Ahora, otra labor de Toledo, como les indiqué, era poner fin a los conflictos, pero había distintos tipos de conflictos, no solamente ya se terminó el tema de los encomenderos,
la lucha entre ellos, ¿no? Ahora estaba ya mejor. Había otros conflictos, no solamente entre los mismos españoles, había conflictos entre españoles e indígenas, ¿no? En ciertos sectores, y también de personas que venían al Nuevo Mundo. Por ejemplo, personas provenientes de otros países, ¿no? Como provenientes del Asia, provenientes de Europa, como Grecia, como provenientes de Turquía. Venían sabiendo cómo es el Nuevo Mundo, querían establecerse acá en el Virreinato del Perú. Esto conllevó a una inmigración, ¿no? De extranjeros. Esto conllevó a que vinieran, vamos a decir, otro tipo de información del Nuevo Mundo, otros tipos de culturas y obviamente también con ello otro tipo de religión. Y aquí está el punto de los conflictos que se daban en aquella época, el tema religioso. No era la Iglesia Católica o el catolicismo la única religión presente allá en el Virreinato del Perú. Al venir extranjeros, como alemanes, bueno, germánicos le llamaban en aquel entonces como germánicos, como turcos, como griegos, ¿no? Como italianos, de otros países, como le decía, no solamente españoles. Entonces, hay religiones no solamente católicas, ¿no? Entonces, enfrentaban a otras religiones como el tema de los judíos, los musulmanes, ¿no? Eh, Esas nuevas religiones no eran bien vistas por la corona española y se le encarga a Toledo poner fin a este tipo de uso religioso que se le da por parte de los extranjeros más que todo. Entonces Toledo establece los tribunales sabiendo de la Inquisición que se daba en en Europa. Toledo también establece la Santa Inquisición acá en el Virreinato del Perú, ¿no? Se establece el Tribunal de la Santa Inquisición, el cual persiguió principalmente a los extranjeros y a aquellos españoles que tenían una religión ajena a la católica, ¿no? Aquellos que eran de religión judía y musulmana eran los principales perseguidores, ¿no? También a los ortodoxos, ¿no? Pero en mayor medida eran judíos y musulmanes los que habían llegado al virreinato del Perú. Entonces estableció este Tribunal de la Santa Inquisición acá en América para justamente perseguir a ellos. Cabe una aclaración, ¿no? Se cree que la Inquisición fue solamente para los indígenas, no. La Inquisición no fue una persecución religiosa indígena, ¿ok? La Inquisición fue hecha para perseguir las religiones musulmanas, judías, ajenas a la religión católica. Pero, profesor, pero los indígenas no tenían la religión católica. La mayoría había sido evangelizado y la otra minoría no lo hizo, se evangelizó no a través de la Inquisición, sino se hizo más labores evangelizadas llamando a grupos como los jesuitas, ¿no? Los dominicos, ¿no? Principalmente para que ellos hicieran el proceso de evangelización en las zonas que faltaban, ¿ok? Y de esa forma se hacía, ¿no? Otra forma al inicio, se recuerdan que había el taquionco, ¿no? El taquionco que era el baile prohibido, taquión como baile prohibido, era justamente combatir este tema religioso indígena, ¿no? A través de la evangelización. Entonces, cabe resaltar nuevamente, la Inquisición no fue para perseguir a los indígenas, sino a aquellos que profesaban religiones distintas a la católica, como la judía musulmana. Si bien los indígenas, algunos seguían con su religión indígena en contra de la corona española, la evangelización de los dominicos, de los franciscanos, más que todo fue una mezcla, ¿no? Lo que actualmente se da, ¿no? Hay catolicismo, sí, pero con algunas costumbres andinas. Entonces, de esa forma se logró evangelizar al resto que quedaba, ¿no? Otros métodos había, no era la Santa Inquisición para los indígenas, eran otros métodos de evangelización, ¿ok? Eh, por eso también es importante Toledo, puso fin a los conflictos entre los conquistadores, especialmente los encomenderos, querían hacer lo que querían, ya se ordenó todo este sistema administrativo y persiguió a los que estaban en contra de la religión católica, sobre todo extranjeros, principalmente extranjeros, ¿ok? Principalmente extranjeros, pero también a los españoles y a algunos indígenas que estaban profesando religiones como judío y musulmán, ¿no? Así es, como al llegar los extranjeros, obviamente tuvieron contacto con indígenas y estos, a su vez, el tema religioso también fue un choque cultural ahí y algunos indígenas adoptaron religiones judías y musulmanas, ¿no? Porque les pareció de repente algo novedoso, ¿no? Para ellos. Por eso adoptaron esa religión. Pero la gran mayoría se conservaban con su religión andina.
la cual fue fusionada con la católica, ¿no? Por eso en ese aspecto no hubo mucho conflicto, que digamos, ¿no? La Inquisición no es tanto para indígenas. Si ustedes van al Museo de la Santa Inquisición de Lima, van a ver algunas figuras que no son de indígenas, la mayoría son de personas extranjeras, más que todo judíos, personas blancas, no personas indígenas. También otros conflictos que se daban eran porque para evangelizar a los indígenas, sobre todo los pueblos indígenas que no habían sido sometidos inicialmente, eh, esto, esto se juntaba un pequeño ejército y se le mandaba para conquistar el pueblo indígena y luego empezar la evangelización, ¿no? En algunos casos daba efecto, en algunos casos no. Un caso particular es el de Chile. Miren, acá justamente está un caso particular el de Chile, ¿no? Dice, Toledo como parte de su plan de imponer autoridad colonial en todo el territorio tenía que someter a los araucanos, ¿no? O son indígenas de la zona sur de Chile, ¿no? En Chile. Estos eran muy rebeldes, ¿no? Además, varias expediciones que habían tratado de conquistar a los araucanos habían fracasado. Es decir, los indígenas los habían derrotado a los españoles, ¿no? Entonces, por eso no querían ir los españoles. Lo, Toledo logra juntar un pequeño ejército de 200 y tantos hombres, 250 hombres, y va a conquistar a los araucanos, lo cual no logró en ninguna de esas expediciones. Lo que sí logró con los araucanos es, como se dice, un pacto de paz para no molestarlos, ¿no? Y si querían convertirse a la religión católica, era de forma voluntaria, no obligada. ¿Sí? Ok, entonces chicos, tenemos justamente esa información. Resumido, el virrey Tolet, que fue el quinto virrey nombrado por Felipe II, acuérdense, no por Enrique V. Enrique V nombra a Abascal, el primer virrey, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. El quinto virrey lo nombra Felipe II, ¿no? A la muerte del rey Enrique V, entra Felipe II, ¿no? Su hijo, es el hijo de Enrique V, Felipe II. Entonces, él nombra a los siguientes virreyes, ¿no? Estamos hablando del quinto, sexto virrey. Muy bien. eh, y Toledo hace reformas en el nuevo virreinato, el cual le da las bases para una nueva administración en el virreinato. ¿Ok? ¿Cuáles fueron estas? Esto, pues la mitad orajera principalmente terminó con el último Inca y apaciguó las regiones de conflictos con los indígenas en el virreinato del Perú. No con todos, con la mayoría. Hizo censos, hizo las reducciones, ¿no? Para llevar un mejor control administrativo, más que todo para la recaudación de impuestos. El objetivo era recaudar la mayor cantidad de impuestos de forma ordenada, ¿no? Y saber cuánto. Muy bien, comencemos entonces, por favor. Su micrófono, su Felipe cámara II. para tomar asistencia y comenzamos con ello, ¿no? Son 5 participantes, tenemos a Carla, Melanie y Ailton Soy. ¿Quién se salió? Alguien se salió. Éramos 6. ¿Quién se salió? Ya, bueno, después lo vemos. Vamos a tomar asistencia, por favor, para que participen. A ver, voy a tomar asistencia. Secundaria 1. Asistencia de Historia del Perú. Tema 2. Secundaria 1. Muy bien. ¿Ah? Sonrían, por favor, con la cámara. Los que están con cámara encendida, por favor, sonrían. Los que no pueden por problemas estéticos, no se preocupen. Ah, no se preocupen. Sonrían. Ahí está. Por la asistencia. Listo. Ya está. Muy bien, comencemos entonces. Por favor, ya saben que pueden hacerlo a través del chat, en caso que su micrófono no funcione, o a través del micrófono propiamente dicho. A ver, está sencillo, está fácil. Muy bien, primera La uno pregunta. Felipe II. Rey que nombró a Toledo. Bueno, está fácil, lo mencioné en el resumen.
Yailton dijo, La D, Felipe, Felipe II. la letra D. A ver lo demás, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Escriban por favor en el chat también. Respuesta, ¿sí? Muy bien, la letra D, Felipe II. Claro, ¿no? Felipe II, hijo de Enrique V. Mina donde se extrajo el mercurio Guasove. Mercurio Guasove, les dije, la mina, ¿de dónde venía? Huancavelica. De Huancavelica. De Huancavelica. Muy bien, Zoe también. De Huancavelica. El mercurio o azogue. ¿Ya? Mercurio o azogue. En aquel entonces se le decía el azogue. ¿Saben por qué decía azogue? ¿Saben por qué, de dónde viene el nombre azogue? Azogue significa azogar, enlazar, coger. El mercurio, o sea, echaban este metal, llamado mercurio, le echaban y lo, lo atrapaba al oro o a la plata, a cualquiera de esos metales, en este caso la plata, era como un imán. Por eso el azogue azogaba o ahorcaba al oro, ¿no? Lo emplataba. Luego ya podían luego Profe, este, sacar este mercurio y quedarse con la plata pura, ¿no? Por eso se llama purificación de la plata mediante azogue. Dime, Yailton. depende también del tipo de mercurio, porque existe el mercurio rojo y el mercurio plomo, que es el normal, que se usaba en los No me termómetros, equivoco, el de Huancavelica era el rojo, pero el más uno de los más potentes. Que azogaba. importante, Pues ya azogue significa apretar, azogar, como una soga, ¿no? El azogue, ahorcar básicamente sería la traducción. Pero en el caso del metal, el mercurio, recuerden que el mercurio, ¿cómo es el mercurio? Muy a margen de cualquiera de las clases de mercurio, es un metal, pero que parece una gota de plata, una gota líquida, es un metal claro, líquido, es raro, ¿no? Sí, por eso cuando ustedes, por si acaso, pasan cerca de una fábrica y ustedes ven gotitas de lluvia, vamos a decirlo así, pero líquido, muy brillante, no lo toquen porque no, posiblemente sea mercurio. Muchas fábricas utilizan el mercurio y a veces no saben tratarlo y se les cae el mercurio en la calle. Y a veces uno piensa que es una canica, algo, y los niños lo agarran y se están contaminando. Es cancerígeno el mercurio, por si acaso. Es cancerígeno. No es muy que te va a matar de radiactivo cáncer también. ese instante, sino la mucha exposición de mercurio, y sobre todo al tacto de la piel, hace que se impregne. Y ese mercurio en tu sangre te va haciendo, primero te va cansando poco a poco, te puede causar dolores, te puede causar convulsiones, vómitos, e inclusive si es mucha exposición por mucho tiempo, te puede causar ciertos problemas cardíacos, inclusive te puede conllevar a la muerte o en su defecto un inicio de un cáncer, ¿sí? Porque es dañino, o sea, tengan mucho cuidado con eso. El mercurio es una gota brillante, es un líquido, pero es un metal, pero líquido, vamos a decirlo así. En el medio ambiente se Y presenta muy como líquido. radiactivo. Es radiactivo, es radiactivo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Huancavelica, la letra A, el mercurio, o azogue de aquel entonces. Actualmente no se le dice al mercurio azogue, se dice mercurio, punto. No se dice azogue, ya azogue es un término utilizado en aquella época, ¿no? Tres, los indígenas fueron sometidos en el dominio de los españoles, tuvieron que pagar una serie de impuestos, exigencias. El pago del trabajo recibía el nombre de Mita. mita, muy bien, mita, muy bien, mita, lo impuso Toledo, lo impuso el virrey Toledo, ¿ya? Esta fue una pregunta de San Marcos 1983, chicos. Interesante. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Dice acá, la consolidación de la administración colonial fue llevada a cabo por el virrey. Bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué virrey? ¿De qué Francisco virrey? Toledo. Francisco de Toledo. ¿Ya? En algunos casos le ponen Franco de Toledo, pero en realidad es Francisco. Pero profesor, ¿por qué dice Franco? Porque es la abreviatura de Francisco. En uno es FCO, el otro es Franco, Francisco de Toledo. ¿Ah? Francisco de Toledo. Entonces la uno, la D, Felipe II, marquen por favor, la 2, la A, Huancavelica, la 3, la B, Mita, y la 4 de Francisco de Toledo. 5, la creación de las reducciones o pueblos indígenas, ¿qué facilitó? ¿Qué facilitó las reducciones? ¿Cuál era el principal objetivo de todo esto? El La dinero, A. el money, cobrar impuestos, tributos, todo ello. ¿Cuál sería? A. La A, la evangelización y el cobro de tributos. En realidad, primero es el cobro de tributos, segundo lugar la evangelización. Pero eso se logra, por eso este objetivo era pacífico, ¿no? Era lo que era la encomienda inicialmente. Pero los encomenderos hicieron lo que quisieron, por eso hubo los conflictos. Por eso mandaron a Bascal.
lo mataron los encomenderos. Recuerden, el primer virrey es muerto en batalla, ¿no? Esto lo vimos en el tema 1. Y Toledo sí logró que estos encomenderos se pusieran a derecho, ¿no? Mediante la creación de la mita forajera y las reducciones indígenas. ¿Ah? Muy bien, siguiente pregunta. Entonces, las número 5 la A. Siguiente pregunta. 6. El virrey Toledo ordenó la ejecución La de B, ¿qué Inca? El último Inca, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el último Inca? Tupac Amaru primero, no confundir con Tupac Amaru segundo, ese es después todavía. Eso es todavía después, todavía, casi a la mitad del virreinato, ¿no? Casi la última parte del virreinato con el virrey Arreche, ¿no? Ahí ya es otro tema. Muy bien, problema número 7. Una de las primeras medidas tomadas por Toledo fue, ¿qué medida fue tomada? Hacer un, ¿cuál fue la primera medida? En realidad acá hay dos medidas que hizo, pero ¿cuál fue primera en creación? Fue el censo. ¿Ah? Si no hubiera censo, reducciones también hubiera sido la respuesta. ¿Ah? Ahora, profesor, estoy poniendo las dos como respuestas. Profesor, ¿cuál es la prioritaria? Bueno, en realidad casi a la par fue los dos. Si hablamos de fechas, sería el censo como primera medida, ¿no? La segunda medida fue las reducciones, ¿no? Pero en importancia es la reducción. La reducción y luego ordenas primero y luego censas, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Pero él mandó a hacer el censo y a la par creó las reducciones. Ahora, de los dos, ¿cuál sería la más factible? La C, como le digo. Muy bien. Sigamos indicando que de estos dos son a la par. Primero mandó el censo, luego la creación de reducciones, pero ¿cuál es más importante y por el cual se le conoce a Francisco de Toledo por la creación de las reducciones? Si tuvieras que escoger una de las alternativas, sería la creación de las reducciones por su gran importancia. Ahora, si toma en cuenta la pregunta, literalmente, ¿cuál fue la primera? Sería el censo. Entonces, es una pregunta un poco confusa. Las respuestas son las dos, son las primeras medidas. Y una de ellas en lo personal, bueno, para examen de admisión sería la letra C, la creación de reducciones porque es lo más importante. ¿Ah? Pero en realidad las dos fueron las primeras medidas que tomó ella. ¿No? ¿Sí? Para no confundirnos, vamos a dejar de lado censos, pero, como le digo, es una respuesta, si nos vamos a la pregunta estricta de cuál fue primero, o sea, la primera cosa que hizo, los que están ahí. Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces, la 7 por jerarquía, por importancia, sería la C. De forma literal, así, la primera fue la A, censos. Pero por jerarquía es la letra C, por mayor importancia, ¿no? Vamos a decirlo así. Fue una de sus primeras medidas, no la primera, sino una de las primeras, pero es la más relevante, la creación de las reducciones. ¿No? 8. La MITA tuvo como objetivo principal asegurar la mano de obra para la mitad, ¿para qué? La mano de obra para, justamente, muy al margen del impuesto de la plata de Potosí, era para la minería, justamente. Potosí era un consorcio minero, vamos a decir, un lugar minero, ¿no? En este caso, la letra A. Mire, la letra A. A ver, la letra A. Se fue a señal un ratito, ¿qué pasó? Ah, ya estamos. Ya está nuevamente. Disculpe, chicos, hasta que se va y viene la señal. Muy bien, entonces la 8 decíamos, la MITA tuvo como consecuencia, dice acá, tuvo como objetivo principal asegurar la mano de obra para las minas, la respuesta, para las minas. Específicamente, la principal mina y la que era el principal ingreso económico de la corona española a través de la plata eran las minas de Potosí, lo que actualmente es Bolivia. Pero para aquel entonces Bolivia no existía, se llamaba el Alto Perú o Charcas, era el nombre de ese lugar, el Alto Perú. Algunos dicen el Alto Perú, sí, es el Alto Perú, ¿no? O Charcas. Actualmente Bolivia. la 9 es la La 9, Los Anjos dice la B, dice la mina B, de plata Potosí. más importante, bueno, la acabo de mencionar, es la mina de Potosí, la mina de Potosí.
la mina de Potosí, lo que actualmente al norte de Bolivia se encuentra, sí, al sur de Bolivia. Al sur de Bolivia se encuentra Potosí. ¿Ah? Muy bien, la letra B. Siguiente pregunta, dice, la población más afectada por el establecimiento de la mita minera, obviamente acá, ¿cuál fue? La indígena, la indígena. La mita afectó principalmente al indígena, porque era la mano de obra que estaba en el virreinato. Ojo, la raza negra, asiática, europea, fuera de los españoles, ojo, recién se establece casi cerca de 100 años después de la conquista española. ¿No? Recién empiezan a importar, vamos a decir, negros básicamente de lo que es actualmente Angola, ¿sí? Negros de lo que actualmente es parte de Brunei, ¿sí? Principalmente de Angola, ¿no? De las principales tribus de Mandinga, por eso ahí viene el término, ¿no? El negro de Inga o de Mandinga, ¿no? Es en alusión a justamente a los agrupamientos indígenas perdón, de los negros de justamente de Angola, de la tribu Mandinga, ¿no? Por eso decían los negros de Inga y de Mandinga. También estuvo la tribu Inga, ¿no? Pero principalmente la de Mandinga. Bueno, eso ya es otra historia más adelante. La única población fuera de los españoles en aquel entonces era la indígena, la que estaba, así había sido conquistada. No existían poblaciones negras, no existían poblaciones asiáticas, eso es muchos años después todavía, no existía otros extranjeros, ¿no? Solamente básicamente españoles e indígenas. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí la última pregunta, la 10 es la A. Muy bien, Zoe también contestó. Actividad de extensión y actividad de evaluación. Actividad de extensión, ¿quién fue el rey que envió al virrey Toledo? Eh, ¿Quién fue el Inca ejecutado por órdenes de Toledo? Bueno, está fácil, hemos visto qué es la visita toledana y qué fueron las reducciones. Son cuatro principales preguntas de esta extensión. Sencillo para contestar, está en la ficha y también lo hemos hablado. Y en la actividad de evaluación vamos a ver algunas preguntas de la mina de Potosí, ¿no? La mita, ¿no? De Potosí, lo que conllevó esto, y completar algunas de las acciones las obras toleradas, ¿no? Mita, reducciones, visitas y censos. ¿Cuál era el objetivo de cada una de ellas, ¿no? Entonces, de forma sintetizada, justamente, escribir dichos objetivos. ¿No? Eso viene a ser su evaluación. Sencillo, está práctico. Y el último repaso, la uno la D, la 2 la letra, la uno la D, Felipe II, la 2 la A, Huancavelica, la 3 la B, Mita, la 4 la D, Francisco de Toledo, la 5 la A, la evangelización, la 6 la D, Tupac Amaru primero, 7 la C, las reducciones, 8 la A, Minas, 9 la B, Potosí y 10 la A, indígena. Ok, chicos, consultas finales. Ok, sin más decir, nos vemos el día de mañana para ver historia universal. Vamos a recuperar el día de mañana también lo que es historia universal, los temas que nos están faltando, ¿no? Sobre todo el uno y 2. ¿Ya? Con respecto al tema 3 tanto de historia del Perú y universal, vamos a verlo, si es posible, la próxima semana, junto con el tema 4 para ponernos a la par. ¿Ah? Ok, chicos, no se preocupen, estamos viendo para que estemos en el horario correspondiente. Hasta luego, Chao, chicos. profe. Cuídense. Que tenga un Nos día. estamos viendo. Buen día, chicos. Buen día, Carlita. Buen día, Melanie. Buen día, Zoe. Buen día, Los Anjos. Hasta luego. Cuídense. Mm, sí.